Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde, les bendiga en todo momento y les siga revelando su perfecta Torah. Pertenecemos a Yeshivat Shuvu Español, fundada por el rabino Itzhak Shapira de Ahavat Ami. Y ahora queremos compartir una porción de la Torah, la Parashá Devarim, como usted puede ver aquí, que está en Deuteronomio 1:1 al 3:22. Aquí vamos a ver un recuento muy breve que podemos usar nosotros en nuestra vida diaria. Y eso es lo que queremos hacer, traer la Torá que fue escrita hace miles de años atrás a nuestra vida diaria, donde nosotros podamos usarla, algo de una manera sencilla. Y ahora queremos entrar en el versículo, vamos a tocar un versículo y hablar un poco de él. Deuteronomio 1:1 dice así: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labam, Aserot y Disaab. Algo muy interesante que vemos aquí, está dando su discurso final Moshe Rabbeinu y está hablando con todo el pueblo de Israel. Pero note algo muy importante. Note que aquí no dice, y el Eterno le dijo a Moshe. No menciona en ninguna parte aquí, en la apertura de este quinto libro, de que el Eterno está diciéndole a Moshe, habla con los hijos de Israel. No, aquí está hablando Moshe directamente con el pueblo de Israel y está enseñando lo que él ya había recibido de parte del Eterno para el pueblo de Israel. Veamos lo que dicen algunos escritos rabínicos. ¿Y por qué estamos compartiendo con ustedes escritos rabínicos? Porque nosotros somos judíos mesiánicos, mi amado. Nosotros estudiamos la Torá completa, estudiamos la Torá oral, estudiamos los escritos rabínicos porque en él hay mucha revelación. Y hoy va a poder ver a través de estas pequeñas porciones qué es lo que dicen los sabios de Israel hace mucho tiempo atrás. Libros tan preciosos, llenos de revelación, de interpretación de la Torá, no yendo en contra de la Torá, sino que aumentando y dándonos el significado precioso de la revelación de la misma. Ahora, las mismas personas que en un pasado nos dijeron que la Torá era maldición, son las mismas personas que están diciendo de que estudiar escritos rabínicos es maldición también. Quiero que piense un momento de dónde vienen esos comentarios. Y obviamente los vamos a ver que vienen de Edom, de Roma. Y ahora nosotros queremos entrar en lo que es las palabras del rabino Or HaHaim, para que veamos qué habla sobre esta porción de Devarim, capítulo 1. Dice así: estas son las palabras que habló Moshe, es decir, solo estas son las palabras que Moshe habló por sí solo. Escuche bien lo que el rabino está diciendo. Pero en lo que respecta a cada cosa contenida en los 4 libros anteriores de la Torá, no pronunció ni una sola letra por su propia cuenta. Más bien solo pronunció las palabras que surgieron directamente de aquel que las ordenó en su forma precisa, sin desviaciones, ni siquiera una letra extra o una faltante. Qué lindo poder ver este tipo de comentarios, y como esto hay sin fin de comentarios de los rabinos. Vemos claramente que el espíritu de santidad está hablando a través de este rabino Or HaHaim, diciéndonos de que cuando habló Moshe Rabbeinu en esta porción, era por su propia cuenta. Los 4 libros anteriores habían sido todos revelados por el Eterno. Dice aquí la Escritura que no le agregó ni le quitó. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Suena familiar eso? ¿Suena parecido? ¿Dónde más lo hemos escuchado? Bueno, miremos Devarim 4:2 que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Está en la Torá. Vamos a ver qué dice ahora el rey Mesías. Vamos a ver si estas mismas palabras están en el nuevo pacto. Y lo podemos ver en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 17 y 18.
que claramente nos muestra y dice así: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, 2 veces lo dice, sino para cumplir. Y escucha el próximo versículo, porque aquí le aclara todo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? El Rey Mesías, Yeshua, nos está diciendo que Él no vino a anular la Torá, que Él no vino a cambiar absolutamente ni una letra, la más pequeña, que es la Yud, que Él no vino a quitar ni una tilde. Entonces nos está diciendo que el cielo y la tierra pasarán. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ha pasado el cielo y la tierra? ¿O es que estamos viendo el cielo y la tierra igual todavía? Hasta que todo se haya cumplido. Lo que Él está diciendo aquí es que mi palabra es eterna. Y eso es lo que queremos nosotros hablar y aclarar de lo que está hablando Moshe, porque Moshe no podía venir a hablar algo diferente de lo que el Padre le había dado, porque si no quedaba descalificado y el Eterno podía tomar hasta su vida. Entonces, si nos ponemos a analizar algo tan interesante como esto, el Mesías era imposible que viniera a enseñar algo diferente de lo que su Padre le había enseñado, porque si no quedaba descalificado como el Mesías. Cuando Yeshua hablaba con autoridad, y hablaba con autoridad porque Él es la palabra, Él es la Torah viva. Miremos qué más dice el libro de Apocalipsis. Estamos en el nuevo pacto, mi amado hermano. Para las personas que dicen de que no estamos bajo la ley, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 22, 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, escuche bien, Adonai traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo le pregunto algo. Este es el mismo Yeshua hablando en Apocalipsis. ¿No es lo mismo que dijo en Mateo 5:17? ¿No es lo mismo que dijo también a través de Moshe Rabbeinu en el libro de Deuteronomio, capítulo 4? Es exactamente lo mismo. Y mire lo que dice aquí cuando lleguen alguna persona o personas o entidades que dicen que hay que cambiar, y ellos son las personas que cambian la Torá y empiezan a hacer cosas indebidas. En el versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y cuando Él está hablando aquí, está hablando de todo el rollo, mi amado hermano. Está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que veamos qué más dicen los sabios en el Midrash Tanhuma de Varim. Veamos qué dice sobre esta porción bíblica. Dice: Moisés hizo el discurso final en 70 idiomas o lenguas. Mira qué interesante esto. Porque como emisario del Eterno debía comunicarse con el faraón. Agrega que todos los que no eran del pueblo de Israel recibieron el mensaje del Evangelio eterno. ¿Qué le parece eso? Los rabinos en su revelación diciendo de que la Torá fue dada en el monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot, en 70 diferentes idiomas. Y usted dirá: ¿pero dónde está eso escrito? Porque lo primero que mucha gente dice: ¿dónde está esto escrito? Bueno, ¿por qué vamos a dudar si estamos hablando del Espíritu del Eterno trabajando a través de Moisés? Recordemos este incidente que sucedió, famoso incidente que todos conocemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Mire lo que dice aquí en el 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Escuche bien la palabra. Está hablando de judíos, varones piadosos. Cuando dice piadosos, son personas observantes de la Torá, de todas las naciones del cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
¿Qué le parece eso? Judíos que habían sido asimilados por las naciones, como sucede hasta el día de hoy, estaban para las fiestas que tenía que el pueblo venir a Jerusalén, las 3 fiestas, y entonces ellos hablaban otros idiomas y empezaron a recibir la Torá, empezaron a recibir la revelación del Mesías a través de este grupo de personas. No especifica si eran solamente los apóstoles, eran muchas más personas hablando. Y lo más lindo de todo esto es que hablaban en diferentes idiomas. Todos los idiomas de las personas que estaban ahí recibieron el mensaje. Y veamos qué más dice la Escritura. Dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este versículo, estos capítulos han sido muy mal interpretados y queremos dar claridad de que no estaban hablando en ningún tipo de lengua que no se podía entender. Estaban hablando en diferentes idiomas. Porque la Torá es el espíritu de Mashiach y tiene que llegar a todos para que todos podamos recibirla y vivir en ella. Y luego que nosotros vivamos en ella va a pasar algo muy poderoso. Porque ¿sabe qué? Vendrá el segundo Redentor y la nueva Torá. Jeremías 31 habla de un nuevo pacto para la casa de Israel y Judá. Y dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Vamos a ver qué es lo que dice. Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. Wow, yo veo esto y yo digo, es increíble cómo el Eterno está revelando en estos tiempos a las naciones y nos está diciendo, estas son profecías que todavía están en proceso, que no han tenido su cumplimiento final o total. Entonces, desde Jerusalén va a salir la Torá del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque es el Espíritu del mismo Mesías viniendo hacia las naciones y enseñándonos a cada uno de nosotros cómo guardar su perfecta Torá, sus mandamientos que son luz, y dice para todos los pueblos. Entonces se va a acabar la confusión, se va a acabar la lengua babilónica, se va a acabar eso que sucedió en Génesis capítulo 11, donde el pueblo era uno solo, eran hijos del Eterno, dice la Escritura, y hablaban una sola lengua y eran uno. Pero como el hombre se enalteció y quería ser igual que el Eterno, la maldición que vino es que recibieron diferentes idiomas. Y de esa manera, aquellos que no hablaban ya más hebreo, no podían estudiar la Torá. Y esa fue la maldición. Y es algo terrible porque de ahí comienza el primer exilio realmente cuando lo vemos. Esparcidos por todas partes de la tierra, el pueblo del Eterno. Pero hay muchas bendiciones y hay muchas profecías a favor que nos indican que vienen cosas muy lindas para nuestras vidas. Y se lo queremos compartir ahora mismo. Zacarías 8:23, escuche lo que dice. Así ha dicho Adonai Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, 10 hombres de las naciones de toda lengua, tomarán el manto de un judío. ¿Para qué van a tomar el manto de un judío? ¿Qué hay en el manto de un judío? Los tzitziot. ¿Y qué representa a estos flecos? Los mandamientos del Eterno perfectos. De aquí se tomó aquella mujer, recuerda, la mujer del flujo de sangre, cuando le tocó el borde del manto a Yeshua. Era porque había transgredido los mandamientos. De esto mismo está hablando. Entonces dice, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Hashem está con vosotros. Pasa de una persona, uno singular, varón, ahora pasa a segunda persona, dice imakem, que significa segunda persona masculino en plural. Está diciendo, iremos con los judíos. No está diciendo que uno solo. Este uno solo, que es el Mesías, nos va a llevar con el resto de su familia. Lo lindo de todo esto es
que nos está aclarando aquí mismo de que vamos a estar con el pueblo de Israel, no en contra como nos habían enseñado. No que diferentes denominaciones han reemplazado al pueblo de Israel. Aquí está clara la profecía perfecta del Eterno. Yeshua mismo le dijo a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos, plural nuevamente. Entonces aquí vemos que todo está igual, nada ha cambiado. Miremos esta otra profecía tan linda que está empezando a cumplirse en nuestras vidas. Sofonías 3:9 dice que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común consentimiento. Safá brurá, pureza de labios. Y usted sabe que en el libro de Bereshit, Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y habla exactamente habla de esto mismo también, de que el Eterno nos va a devolver a nosotros esa pureza de labios, que vamos a hablar todos en un solo idioma, que vamos a hablar en hebreo nuevamente, porque en eso se escribió la Torá. Y mire qué más dice aquí, como le expliqué, que había una sola lengua. Miremos aquí al final, para concluir este tema tan interesante, que hay una perfección en todo el rollo. Apocalipsis 22, 1 al 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Adonai y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida. ¿Y qué es este árbol de vida? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué nos está diciendo aquí? El mismo Yeshua hablando en el último capítulo de Apocalipsis. Nos está diciendo que va a haber un árbol de vida en medio de la ciudad, en medio de la calle, y que da 12 frutos. Entonces, habla de las naciones que necesitan sanidad. Cuando Yeshua regrese, va a haber un tiempo de que Él va a restaurar muchas cosas, todas las cosas. Va a haber un remanente de las naciones que van a quedar en pie en ese milenio. Y Yeshua mismo les va a ofrecer lo mismo, la Torá, porque Él no ha venido a cambiar absolutamente nada. Y lo trae como sanidad a las naciones. Porque, como dice el rey David, tu palabra es sanidad a mis huesos. Proverbios 3:18 nos habla claramente que el árbol de la vida, dice, ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando de la Torá. Está hablando de los perfectos mandamientos del Eterno. Está hablando de aquello que ha sido escrito hace miles de años atrás. Y Yeshua viene a darle la máxima interpretación. ¿Cuál es la máxima interpretación? Viene a enseñarnos la Torá del Espíritu. Cuando la Torá regresa a su estado original, que es Espíritu, como dice Romanos 7:14, que es la palabra, Juan 1:1, que es el mismo Aleph y Tav, como dice Génesis 1:1. Y de esa misma manera, Él regresará y nos enseñará su perfecta Torá. Y todos nosotros hablaremos un solo idioma. Estaremos en unidad. No habrá más Babilonia, no habrá más Babel, no más confusión. Y nosotros vamos a subir a Jerusalén y de esa manera nosotros vamos a servir a Yeshua, enseñando a todo el resto de las naciones que habían quedado todavía con un poco de lepra, la perfecta Torá para traer sanidad a las naciones. Y de esa manera poder entrar y concluir con Jeremías 31 el nuevo pacto. Que todos tendrán la Torá en su corazón y en su mente.
y ya no habrá otro que hablare y dice, conoce al Eterno, porque todos me conocerán. Así es que vivimos por esas profecías, vivimos para el Todopoderoso a través de la sangre del Cordero. Agradecemos este momento que han estado con nosotros. Les saludamos de Yeshivat Shuvu Español, Ahavat Ami, fundador, nuestro amado y querido Rabino Isaac Shapira. Que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Si esta presentación le edificó, por favor, compártanla y pónganle like a nuestra página. Inviten a otras personas, por favor, para que el Evangelio eterno, que la Torá, que es la misma Torá, que es el mismo Yeshua, sea regado, sea enseñado por todas las naciones. Muchas gracias. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom, Litrot. Bye bye.